Esta ocasión vamos a ver la estadística básica, lección 2. Hey, ¿cómo están, pupilos? Bienvenidos a un video más aquí en las enseñanzas de Luis, y en esta ocasión vamos a ver estadística básica, lección 2. Recordemos que nos habíamos quedado en el último video tipos de variables, que vimos variables cualitativas que eran nominales y ordinales, y las cuantitativas o numéricas, discretas y continuas. Vamos a ver a profundidad cada una de ellas. En las cualitativas existen las variables nominales. Estas variables nominales hablan acerca de un nombre y son valores que presentan categorías que no obedecen a una clasificación. Entonces podemos estar hablando de algunas variables que pueden ser sexo, localidad y nacionalidad. En sexo podríamos incluir a hombres y mujeres. La localidad podría ser alguna alcaldía en la que viva alguna persona, algún estado o algún país. También la nacionalidad puede ser mexicana, japonesa, o incluso cualquier otra nacionalidad. Pero también existen dentro de estas variables nominales, hay unas variables que se llaman dicotómicas. En las dicotómicas solamente se pueden tener dos opciones. En estas dos opciones puede ser de sí y no, o de falso y verdadero. Entonces, cuando nosotros hagamos una encuesta, sobre todo en el aspecto de si queremos saber si una persona fuma o toma, podríamos agregar una opción de sí o no, y a eso le llamaríamos una variable dicotómica. Continuamos. Ahora vamos a ver las variables ordinales. Las variables ordinales también se pueden clasificar como cuasi cuantitativas, cuando dicha variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Por ejemplo, puede ser que estemos midiendo la intensidad del dolor en nuestro estudio, y entonces en este estudio podríamos decir o preguntarle más bien al paciente si tiene un dolor leve, moderado o fuerte. También cuántas veces no hemos ido a comprar algo y nos dicen el grado de satisfacción con la experiencia que hemos tenido. También podríamos utilizarlo, si somos del ámbito de la salud, en la mejoría a un tratamiento. Existen también las cuantitativas o numéricas. Aquí se establecen también las variables discretas. En las variables discretas quiere decir cuando no se puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Esto quiere decir que sean números cerrados, sin puntos decimales. Como en el caso de decir, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo 2 o tengo 3 hijos, pero estaría muy extraño decir tengo 3.3 hijos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos estas variables discretas. También puede ser en algunos de los casos cuando se presenta alguna enfermedad, si es que la tiene o no la tiene, y entonces al presentarse la enfermedad, entonces lo estamos considerando como una persona. Posteriormente van siendo 2 personas, 3 personas, pero no podemos decir 3.5 personas. Creo que ya se va entendiendo. En la edad también hacemos lo mismo. Podríamos decir que tiene 18 años, 20 años, 25 años, 30 años, etc. Muy bien, ahora vamos con las variables continuas. La variable continua es aquel tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de valores sin importar que sea un valor intermedio. En este caso podríamos ya estar considerando la altura, el peso y la edad. En la altura podríamos decir 1.70, 1.59, en el peso 55.5, 60.2, en la edad, por ejemplo, 18.5 años. En este caso diríamos que tiene 18 años con 6 meses. Todo esto lo podemos representar en estas variables continuas. Entonces, la principal diferencia entre las variables discretas y las variables continuas es que unas utilizan el punto decimal, mientras que las otras no, y son números cerrados. Espero que haya quedado muy claro. Las discretas no usan puntos decimales y las continuas pueden utilizar puntos decimales. Muy bien, continuemos. Muchas veces para codificar las variables de nuestra muestra, nosotros primero tenemos que explorarla. Una vez que la exploremos a partir de un instrumento de medición, vamos a sacar todos los estadísticos que
corresponden. En este caso podríamos estar evaluando en un cierto tiempo, ya sea la presión, la temperatura o incluso el tipo de sangre. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros vamos a pasar todos esos datos a una computadora. Pero muchas veces tenemos que hacerle un tratamiento matemático a esos datos o un tratamiento estadístico. Pero ese tratamiento estadístico a veces al joven investigador le da un dolor de cabeza nada más de pensarlo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para que ese joven investigador pueda tener claro cómo poder introducir todos esos valores que acaba de sacar en su estudio? Pues necesita codificar las variables. Al momento de codificar las variables, estamos asignando un valor, pero este valor no quiere decir que sea mejor o menor, ya sea que el 1 no sea más que el 9, ni que el 9 sea más que 1, sino solamente va a ser para que pueda introducir estos datos a la computadora y pueda la computadora, por medio de un programa, hacer los cálculos que necesita. Y entonces eso le solucionaría un problema al joven investigador. Una vez que se realiza esto, el joven investigador, ya que tiene codificados sus datos, vamos a ver algunos ejemplos. Si estamos estudiando el tipo de sangre, ya sea A positivo o negativo, les vamos a dar una codificación. Al A positivo le vamos a nombrar 1 y al O negativo le vamos a nombrar 2. Mientras que, por ejemplo, si estamos estudiando también referente al sexo, pues puede ser que a las mujeres le demos la codificación 1 y a los hombres la codificación 2. Repito, esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, solamente estamos codificando y estableciendo algunos parámetros para que el programa estadístico pueda trabajar con ellos y entonces se lleve a cabo esta investigación. Muy bien, existen algunos programas estadísticos como el SPSS que lo que permiten es introducir qué tipo de variables estamos metiendo, si se necesita una notación científica, si es una fecha o alguna característica especial. Y posteriormente nos vamos a ir a la sección de valores. En esta sección de valores ya vamos a empezar a codificar nuestras variables. Para codificar las variables tenemos precisamente algunas etiquetas de valor. En estas etiquetas de valor podemos establecer qué tipo de etiqueta tendríamos, ya sea mujer, hombre, o puede ser A positivo, A negativo, y ponerle un valor, ya sea 1 o 2. Nuevamente repito, esto no significa que sea uno más que el otro, sino solamente le estamos indicando al programa estadístico que existen estos valores y que se van a etiquetar con diferentes cuestiones para que entonces pueda trabajar. Aquí, si se fijan, del lado izquierdo tenemos una columna que dice sexo y entonces aparecen 1, 2, 1, 2, etcétera. Como ya previamente habíamos etiquetado, ahí si yo les preguntara cuántos hombres y cuántas mujeres, pues seguramente se tardarían un poquito en contarlo. Pero es más fácil cuando entonces se los presento en una gráfica y ustedes pueden ver claramente que hay más mujeres que hombres. Entonces, para eso nos sirve codificar las variables dentro de un programa estadístico. Pero también podemos utilizar algunas bases de datos creadas ya sea en Excel. En Excel va a ser muy sencillo a través de una hoja de cálculo. Pues bueno, hay veces que aquí no se necesitan codificar estas variables. Entonces podemos introducir, por ejemplo, cuántas mujeres o cuántos hombres y después va a depender del programa que hayamos elegido para introducir estas variables en algún otro lado. Pero aquí en Excel lo que podemos graficar es a partir de tablas dinámicas y esto se realiza muy sencillo viendo algunos de los videos de las enseñanzas de Luis, así que pueden buscarlos en el canal de YouTube o en Facebook para que ustedes puedan verlos cómo se realizan las tablas dinámicas. Vamos a continuar. Existen también intervalos. En estos intervalos se tiene una muestra y esta muestra vamos a crear apenas los intervalos que pueden tener criterios de inclusión o exclusión para que entonces cierta cantidad de esa muestra se salga de nuestro estudio y
e insertemos a la muestra que nosotros querramos. Entonces, al momento de insertar a esta muestra, nosotros tenemos que crear algunos intervalos, que pueden ser más de 60 años, de 30 a 40 años o menos de 20 años. Eso va a ser al criterio del investigador. También tiene que contar con algunas características este estudio que puede ser exhaustivo y excluyente. Veamos qué es esto de exhaustivo y excluyente. El exhaustivo es no olvidar ninguna posible valor de la variable. Esto quiere decir que vamos a evitar el riesgo de sesgo. Sesgo quiere decir algo que no hemos visto en nuestro estudio, pero que probablemente va a salir. Imaginemos que vamos a encuestar a los de 30 a 40 años, pero nos encontramos con una persona, ese día que la vamos a encuestar tiene 40 años. Pero al siguiente día cumple 41, entonces vamos a incluirlo dentro de nuestro estudio. Lo más seguro es que sí, porque no debemos de olvidar ninguna posible valor de la variable. También podemos decir que puede ser excluyente, o sea, nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable. Esto quiere decir que si nosotros le preguntamos a alguien si está enfermo, no puede contestar que sí y también contestar que no, porque si no, entonces estaría presentando dos valores simultáneos de la misma variable. Entonces eso crearía un error en nuestra base de datos. Creo que ya se va entendiendo un poquito mejor qué es exhaustivo y qué es excluyente. Muy bien, continuemos. Las tablas de frecuencia, que pueden ser frecuencia absoluta, contabilizan el número de individuos de cada modalidad, la frecuencia relativa, que contabiliza el número de individuos de cada modalidad pero dividido por el total, y la frecuencia acumulada, que solo tiene sentido para variables ordinales y numéricas, útiles para calcular cuantiles. Pues esto lo vamos a ver en una lección 3. Así que muchas gracias y ya saben, si les gustó este video denle like, suscríbanse, compartan y por qué no, nos vemos en una clase. Hasta luego.